Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Muy movidos, por lo cierto, en términos de la patria grande. Por eso tengo acá algo que no quiero improvisar, quiero ser exacto y quiero leérselos. Abrimos con un resumen de los discursos de la 73ª Conferencia de las Naciones Unidas. Del primero, canciller de China, Wang Yi, canciller de Rusia, Sergei Lavrov, primer ministro de San Vicente y las Grenadinas, Ralph González, presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Lo que significa que la patria grande latinoamericana y caribeña está muy bien representada en este ámbito que de alguna manera es el mejor que tenemos para solventar muchos aspectos y evitar algunas catástrofes. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo porque hoy van uno tras otro desde el gran ámbito que por décadas nos tocó cubrir en Estados Unidos y ahí vienen. Y tenemos que seguir pendientes. Lo que hoy vemos es que las normas internacionales y los mecanismos multilaterales están bajo ataque y el entorno internacional está plagado de incertidumbres y factores desestabilizadores. ¿Debemos seguir comprometidos con el multilateralismo o debe prevalecer el unilateralismo? ¿Debemos mantener la estructura del orden mundial o podemos permitir que se vea erosionada y se hunda? Estas son preguntas fundamentales que afectan al futuro de todos los países y al destino de la humanidad. Preguntas que todos los países deben abordar y tienen que buscar preguntas a ellas. La respuesta de China es muy clara. Desde siempre, China siempre ha defendido el orden internacional y defendido el multilateralismo. Aunque estuvimos fuera de las Naciones Unidas durante 22 años, nunca hemos fallado en nuestro convencimiento por el multilateralismo y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. China siempre ha defendido su compromiso a lo largo del proceso de negociación cuando regresó al GATT y posteriormente su adhesión a la OMC. Unas negociaciones que duraron 15 largos años y que concluyeron con un precio. China cumplió con su promesa y se integró en el sistema económico mundial. Cuando surgió la crisis financiera internacional, China optó por no permanecer impasible, sino que colaboró con otros países para superar estos tiempos difíciles. Desde hace años, China ha contribuido un 30% al crecimiento global y ha desempeñado la parte que le corresponde en la recuperación global. Ante la nueva evolución y los desafíos, seguiremos con nuestro compromiso y defenderemos el multilateralismo. En cuanto al tema nuclear iraní, ahora es un momento fundamental para seguir aplicando el plan de acción conjunto. Se trata de un acuerdo multilateral basado en el consenso endosado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Atiende a los intereses comunes de todas las partes y de la comunidad internacional en general. Si el acuerdo no se aplica, el régimen de no proliferación nuclear internacional se verá socavado, la autoridad y el papel del Consejo de Seguridad se ponen en tela de juicio y la paz y la estabilidad tanto en la región como en el mundo se verán puestos en peligro. Esta es una situación en la que todo el mundo pierde. China insta a las partes a que sigan respetando y aplicando el plan de acción. Sobre esta base se podría estudiar la posibilidad de encontrar una plataforma de diálogo inclusiva y transparente para facilitar la solución de las preocupaciones de cada parte a través del diálogo y las consultas. La cuestión de Palestina no puede quedar marginada. Durante más de 7 décadas, no ha habido paz y justicia en esta parte del mundo. Lo que necesita la comunidad internacional no son propuestas o iniciativas, sino que se necesita determinación y medidas. Para aplicar la solución de 2 estados se necesita una nueva ronda de esfuerzos de promoción de la paz para buscar un nuevo mecanismo de mediación. Con este fin, China desempeñará su parte y la asistencia humanitaria china al pueblo palestino continuará. En este mes de noviembre, China acogerá la primera exposición de importación internacional en Shanghái.
será otro paso adicional para abrir el mercado chino. Los países pueden venir y participar de manera activa en el evento. La iniciativa de carreteras propuesta por el presidente Xi Jinping es un bien común que China ofrece al mundo. Efectivamente, es una plataforma importantísima para la cooperación internacional. Pretende ofrecer beneficios para todos a través de las consultas y la cooperación. La iniciativa Belt and Road es abierta, transparente, inclusiva, se basa en las normas internacionales, en las normas y leyes y pretende lograr un desarrollo verde y sostenible. Se trata de buscar la prosperidad común a través de una mayor complementariedad entre los países participantes. De aquí a septiembre, más de 130 países y organizaciones internacionales ya han acordado los acuerdos sobre la cooperación en este sentido con China. Y el año que viene celebraremos el segundo foro para la cooperación internacional y acogemos a todas las partes para que participen en este evento. China es el país en desarrollo más grande del mundo. Para reforzar la colaboración y la solidaridad con otros países hemos trabajado duro porque es una prioridad estratégica clara para la diplomacia china y esto se determina por lo que define a China como país y por el se estiman los valores que China defiende. Ferviente revisionismo del sistema basado en las... Habla el decano de los cancilleres, Sergei Lavrov. Del conflicto de Oriente Medio, el plan de acción conjunto de Irán, las responsabilidades en el marco de la OMC, así como los acuerdos multilaterales sobre el clima y tantos otros. Además, el imperio de la ley en los asuntos mundiales es algo que nuestros colegas occidentales intentan sustituir con un supuesto orden basado en normas, unas normas que se crean independientemente de lo que sería razonable políticamente y que son muestra de hipocresía. Las acusaciones de injerencia en los asuntos internos por parte de algunos estados se hacen al tiempo que se intentan derrocar gobiernos democráticamente electos. Se intenta atraer a algunos estados a unas uniones militares contra algunos pueblos, mientras que a otros se los castiga por elegir libremente a sus socios. Está claro que los ataques agresivos a las bases de las instituciones internacionales se acompañan de intentos de privatizar sus estructuras, dotándolas de órganos intergubernamentales que luego pueden ser sujetos de manipulación. El que se reduzca el espacio de colaboración internacional, la confrontación, la falta de previsibilidad, el que aumente el riesgo de que surjan conflictos espontáneos, todo esto se está reflejando en las actividades de esta organización. Un grupo reducido de estados lleva a cabo acciones egoístas y la comunidad internacional paga un oneroso precio. Resbalan los mecanismos para solventar las cuestiones de seguridad en lugar de la democracia, de las negociaciones. Se introducen dictaduras, restricciones unilaterales sin el acuerdo del Consejo de Seguridad. Medidas análogas están afectando a decenas de estados y son ilícitas y no son efectivas, algo que se ve en el bloqueo de Cuba, que ya dura más de 50 años por parte de Estados Unidos, que condena a toda la comunidad internacional. Pero la historia, una vez más, no nos enseña nada. Quienes quieren llevar a cabo condenas sin ningún tipo de mecanismo judicial nos está reduciendo. Algunos colegas occidentales están acusando a otros, expresando con expresiones como altamente probable. Nosotros esto ya lo hemos vivido antes y recordamos, por ejemplo, lo que ocurrió con el caso de Yugoslavia en 1999, Irak en 2003 y Libia en 2011, donde se utilizaron excusas para justificar intervenciones que desencadenaron en guerras. Estos métodos también los vemos en Siria, un territorio en el que el 14 de abril fue víctima de ataques con misiles, precisamente en un momento en el que los inspectores internacionales debían desplazarse al lugar de los incidentes. Es inaceptable que los terroristas y sus acólitos efectúen provocaciones con el uso de armas químicas. El conflicto en Siria dura ya 7 años. Los intentos de derrocar el régimen desde fuera no ha llevado sino a la destrucción del país y el surgimiento de un califato terrorista. Las acciones de Rusia para
responder a las solicitudes de la República Siria para fortalecer la diplomacia del proceso de Astana. Intenta solventar esta situación la iniciativa de Rusia, de Irán y de Turquía de celebrar un congreso de diálogo en Sochi en enero. Creó los cimientos para solventar de forma política esta cuestión, según la resolución 2254. En ello se basa la creación del Comité Constitucional en Ginebra. También está en el programa del día recuperar la infraestructura destruida para que puedan volver los millones de personas que han tenido que huir del país. Una prioridad de los esfuerzos internacionales y de las Naciones Unidas debe ser ayudar a que se respeten los intereses de los sirios sin hipocresía. La situación en Siria, Irak, el Yemen, Libia es sumamente grave, pero no podemos ignorar la situación palestina. Es importantísimo reanudar las negociaciones para que se solvente la situación, y quiero prevenir de los enfoques unilaterales para solventar el proceso. Hoy, más que nunca, se necesita la conciliación de los esfuerzos de la comunidad internacional para recuperar las negociaciones basadas en la resolución de Naciones Unidas en la iniciativa árabe. Seguimos actuando para que así sea, en particular mediante el cuarteto y en colaboración con la Liga de Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica. Primer ministro de San Vicente y las Grenadinas, Ralph Gonsalves. A continuación, al canciller ruso. En el que las partes se acerquen y se estimule la realización práctica de los acuerdos entre Pyongyang y Seúl, tal como figuran las resoluciones del Consejo de Seguridad. Vamos a seguir trabajando para que se lance un proceso dirigido a crear un mecanismo sólido para garantizar la seguridad en Asia y la zona de Asia Oriental. La denuclearización de la península de Corea es uno de los objetivos de la comunidad internacional para no permitir que se proliferen las armas de destrucción en masa, pero lamentablemente continúa este objetivo topándose con numerosos obstáculos. El progreso de ratificación de la CTBT y el objetivo de convertir la zona de Oriente Medio en una zona libre de armas de destrucción en masa hace 10 años. Aquí tenemos a Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Grenadinas. El derrumbe de su orden económico, las crisis financieras y económicas mundiales que tuvieron efectos devastadores, tuvieron su origen en las salas de juntas de bancos codiciosos y sus efectos se hicieron sentir en todo el mundo a una velocidad que puso de manifiesto las carencias de una arquitectura financiera internacional que no era ni ética ni estaba suficientemente regulada. El impacto socioeconómico tan adverso de la crisis ha sido colosal y de gran alcance, sobre todo para los países que tuvieron menos responsabilidad en la génesis de la crisis. Lamentablemente, las lecciones de esa catástrofe financiera y económica aparentemente evidentes han sido objeto de distorsiones y manipulación, lo que ha tenido efectos desastrosos. La arquitectura financiera se ha vuelto a levantar silenciosamente. Se han introducido cambios cosméticos con pocos efectos. Y en ese momento el horizonte político y económico ha sufrido cambios radicales. Las dificultades económicas han llevado a la gran mayoría de las naciones a mirar hacia adentro, rechazando los aspectos más nobles y beneficiosos de la cooperación mundial. Demagogos codiciosos, ataviados de vestiduras populistas, han surgido para explotar las penurias económicas, para atizar las llamas de la división, del odio, del aislamiento. Y en todos los rincones del mundo, el estridente aumento de la intolerancia puede remontarse a la crisis económica y a sus repercusiones que no cesan. Se ha sacrificado la solidaridad en un altar de oportunismo político, lo que pone de manifiesto cuán visionario era Kofi Annan cuando dijo que cuando las condiciones económicas son difíciles,
las personas tienden a ser menos generosas, tienden a protegerse. Y en ese momento poco les importa la cuestión de la solidaridad. Nos hemos alejado del etos de la integración, de la cooperación, de una actitud de forjar consensos que no solo fue el ánimo que prevaleció en el decenio anterior a la crisis, sino que es una actitud que es absolutamente necesaria para solventar los problemas del mundo que afrontamos. En una aldea global conectada tecnológicamente, cada vez más educada y cada vez más pequeña, el intento de devolver al genio del multilateralismo y la globalización a su respectiva botella es una verdadera locura. Los muros no pueden reemplazar a los puentes, el aislamiento no puede reemplazar la cooperación y el puño cerrado no puede reemplazar un estrechar manos. Las Naciones Unidas no están desprovistas de carencias sistémicas. Y el hecho de que estas antítesis sin principios estén al alza implica que debamos abordar todas estas carencias de forma urgente. Sin embargo, tras 7 decenios, cabe recalcar que Naciones Unidas sigue siendo la única institución dotada de la capacidad de la autoridad que permitiría la cooperación global que nos ennoblecería a todos. Señora Presidenta, el tema de este debate general que ha elegido Consumo Atino muestra la relevancia de Naciones Unidas, el liderazgo mundial, la responsabilidad compartida. Centra la atención en el compromiso renovado con los cimientos que sustentan la Carta, la igualdad soberana, la no injerencia, la no intervención, la paz y la seguridad internacionales, el respeto al derecho internacional y la cooperación colectiva para resolver los problemas del mundo. Precisamente en los momentos más turbios. Señora Presidenta, un tema Presidente de El Salvador, Sánchez Serén. Y regional es el migratorio. Mi país da la bienvenida a la pronta adopción del Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular, así como del Pacto Global sobre Refugiados, como ejemplos claros del protagonismo de Naciones Unidas en la búsqueda de nuevos consensos a escala mundial. Debemos asumir la migración desde una perspectiva de derechos humanos, para aprovechar sus beneficios y afrontar los desafíos que representa. Este año, muchas de las familias migrantes procedentes principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica han enfrentado una difícil y dolorosa situación al ser separados, lo cual ha causado daños psicológicos y emocionales irreparables a niñas y niños y adolescentes. Consideramos que debe respetarse el interés superior al niño y su familia, independientemente de su estatus migratorio. Reitero la solicitud de El Salvador a las autoridades estadounidenses para que agilicen el proceso de reunificación de los menores que llegaron a la frontera sur de ese país acompañados o no de sus familias. Durante los últimos años, El Salvador ha trabajado para crear mejores condiciones de vida a través de la promoción de inversión, desarrollo en capital humano, seguridad, prevención de violencia, combate a las redes criminales de trata y al narcotráfico, entre otras iniciativas. Tales acciones nos han permitido una disminución del 60% en los flujos migratorios irregulares de salvadoreños hacia Estados Unidos. El Salvador rechaza la criminalización de los migrantes, pues la experiencia ha demostrado que con su laboriosidad contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de las sociedades de destino. Un claro ejemplo son nuestros compatriotas amparados en el Estatus de Protección Temporal TPS y los protegidos por el programa DACA, quienes durante años han aportado al progreso de esa nación. Como gobierno trabajamos para que las instancias competentes de Estados Unidos garanticen
los instrumentos legales que proporcionen mayor estabilidad migratoria y residencia permanente a la población acogida al TPS y DACA. Señora Presidenta, El Salvador, Estado fundador de la Organización de las Naciones Unidas y respetuoso del derecho internacional, reconoce la importancia del multilateralismo para atender retos globales como la paz, un orden económico más justo, el cambio climático, la migración y el desarrollo sostenible. Es en ese contexto insistimos en la necesidad del diálogo constructivo, la concertación y la cooperación y del fortalecimiento de los mecanismos de integración y las alianzas regionales. Frente a las crisis y conflictos que afectan el mundo, es importante privilegiar el diálogo y las soluciones políticas. Con este enfoque, el pasado 30 de junio, en la reunión de presidentes de los países del SICA en Santo Domingo, nos pronunciamos sobre la situación de nuestra hermana República de Nicaragua. Reiteramos el llamado al diálogo y a la concertación como los caminos necesarios para construir y preservar la paz, con respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Para que la comunidad internacional avance con paso firme hacia el desarrollo, debe ponerse fin a las medidas unilaterales como el injusto y anacrónico bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos. Esta medida coercitiva debe terminar porque genera daños incalculables al pueblo cubano. Asimismo, debe cesar el cerco económico contra la República Bolivariana de Venezuela, que afecta sus pagos internacionales y la obtención de bienes y servicios, lo cual daña las condiciones de vida de la población. Nos pronunciamos por el respeto a la autodeterminación y soberanía del pueblo venezolano y rechazamos cualquier injerencia externa y amenazas de intervención militar. Saben que hay una altísima posibilidad de que Presidente de Honduras, Juan Carlos Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández, en el uso de la palabra. Justicia. Siendo ustedes, nosotros, los promotores de los objetivos de desarrollo sostenible, no deben hacer oídos sordos ante este hecho generador de pobreza extrema. Por ejemplo, una taza de café en esta ciudad de Nueva York, en promedio, puede costar $5, 500 centavos de dólar. ¿Saben ustedes cuánto reciben nuestros pequeños productores de café? ¿Saben cuánto reciben nuestros pequeños productores de café en mi país después de trabajar arduamente, bajo sol y lluvia, recolectando a mano cada uno de los granos de café? Se los quiero decir, no reciben ni tan siquiera 2 centavos por cada taza de café. Y cuesta $5, 500 y apenas o tal vez 2 centavos. ¿Es o no una injusticia? Sé que los que aplaudieron reconocen que es una injusticia. Y eso no puede ser. No podemos cerrar nuestros ojos, ni dejar de escuchar, ni dejar de permitir que en nuestra conciencia algo se revuelva y despertemos, porque para eso estamos aquí. Señor Secretario General, hemos estado discutiendo por mucho tiempo los objetivos de desarrollo sostenible. Yo les pregunto, ¿es coherente dejar de atender la crisis que viven millones de pequeños productores de café? Solo en mi país aproximadamente son 90,000.
En América suman más de 14 millones de productores y en el mundo 25 millones de familias productoras y otros tantos millones de manera indirecta dependen de este rubro. Debemos de actuar ya, ahora. Mientras las Naciones Unidas toman cartas en el asunto, porque me voy convencido que van a tomar cartas en el asunto, hago un llamado a todos los presidentes de los países productores de café y a los propios productores de café del mundo a organizarnos, porque está a la vista que nadie vela de manera efectiva por los intereses del sufrido pequeño productor de café en el mundo. Muy interesante y muy contundente. Irán niega la acusación de Benjamin Netanyahu de tener un almacén atómico secreto. Representante de Irán en las Naciones Unidas negó acusaciones realizadas por el primer ministro israelí, el Bibi Netanyahu, de un almacén atómico secreto. This is to distract the attentions from his regime's inherent cruelty. Las falacias en su declaración confirman su tendencia patológica a contar mentiras monstruosas y distorsionar la realidad. Esto es para distraer las atenciones de la crueldad y la brutalidad inherente de su régimen contra los palestinos. Showman claimed that discovered new nuclear facilities in Iran. Exhibimos algunas fotografías de Google Street View hoy en Showman. Israelí afirmó que descubrió nuevas instalaciones nucleares en Irán. Esta es otra historia falsa. No es sorprendente, ya que mentir está en su propio ADN. En lugar de tales fabricaciones, debería de amenazar a Irán con aniquilación nuclear. La historia es que las acusaciones contra Netanyahu siguen en pie. Los palestinos dicen que 6 personas murieron cuando las tropas israelíes dispararon contra la protesta en Gaza, un típico viernes. Personas lloran sobre los cuerpos de palestinos asesinados durante la protesta en la frontera de Gaza con Israel. Soldados israelíes dispararon gas a las personas que protestaban y solo querían recoger los cadáveres. Drones arrojando gas sobre manifestantes también fueron utilizados. Y las personas tratando de llevarlos a la ambulancia y algún centro asistencial. Soldados israelíes mataron a disparos a 6 palestinos, incluidos 2 niños, que se encontraban entre las miles de personas que protestaban en la frontera de la Franja de Gaza este viernes 28 de septiembre, dijeron funcionarios de salud de la Franja de Gaza. Funcionarios de salud de Gaza refirieron 6 varones asesinados, 2 de ellos de 12 y 14 años, y 290 heridos por disparos de las tropas israelíes. Y ahí están los drones utilizados también en la represión. Vieron cómo lanzaban las bombas de gases. No es cualquier gas, es un gas de tipo militar. Las protestas han tenido lugar semanalmente en la frontera durante los últimos 6 meses. Al menos 190 palestinos han sido asesinados desde que comenzaron las protestas en Gaza el 30 de marzo para reclamar el derecho sobre las tierras perdidas ante la expansión israelí en la guerra de su fundación de 1948 y la moderación del bloqueo económico israelí-egipcio. Como todos los viernes, las morgues reciben más cadáveres. La sentencia del Tribunal Mundial de Acceso al Mar de Bolivia podría obligar a Chile a negociar. Santiago de Chile, expresidentes de Chile Ricardo Lagos, Eduardo Frei, llegando al Palacio Presidencial para reunirse con el presidente Sebastián Piñera. Presidente de Chile, Sebastián Piñera, dice:
defender los legítimos derechos de nuestro país y especialmente cuando puede estar involucrado temas tan sensibles como nuestra soberanía. Nuevo Palacio Presidencial, banderas bolivianas en La Paz. Antiguos residentes y cancilleres de Bolivia en reunión con el presidente Evo. Banderas representativas de la alta cumbre. Evo Morales declara. Se trata de una causa que pone a prueba la responsabilidad compartida de dos estados para acordar soluciones justas en el marco del derecho internacional. Bolivia tiene el mejor propósito de lograr con Chile de buena fe una solución duradera, sostenible y mutuamente satisfactoria. Arica, bandera chilena en el puerto de Arica. Lagos, Frei y Piñera en rueda de prensa. Importante esta eventual salida para la hermana Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia, siempre añorada, nunca lograda. Ricardo Lagos, presidente de Chile. Enhorabuena y Lagos. Y creo que es muy interesante. Lo que tenemos por delante a partir del 1 de octubre es un fallo de la Corte. Y creo que todo indica que no habrá sorpresas, que la situación de Chile es sólida y en consecuencia el que se nos pida conversar no es sino ratificar lo que hemos hecho durante muchos años. Muy bien. Hasta luego. Un analista político, Guillermo El Holtzman, fallo solamente trata de la petición hecha a la Corte en términos que la Corte evalúe si corresponde a Chile una obligación o no de iniciar un proceso de negociación con Bolivia. La propia Corte, las objeciones preliminares presentadas por Chile, estableció de que, en primer lugar, no está en juego la soberanía, no hay ningún elemento de soberanía que se puede poder establecer, y en segundo lugar estableció de que, al plantearse una negociación, nunca esa negociación puede ser con un resultado preestablecido. En consecuencia, las implicancias no hay ninguna. el exministro de Relaciones Exteriores de hermana Bolivia, Javier Murillo de la Rocha. Los países ejercen soberanía sobre tres planos: el plano terrestre, el espacio aéreo y el plano marítimo. Bolivia solo ejerce dos planos. Bueno, la verdad no han estado abiertas nunca. Entonces tenemos una soberanía mutilada, incompleta. Y esa es una de las razones de fondo por las que se convierte nuestra demanda en una causa indeclinable. Eso para ponerlo primero en términos geopolíticos. Un fallo en la Corte Mundial la semana próxima sobre la afirmación de Bolivia de que Chile ha aludido, le ha sacado el cuerpo a la obligación de discutir el acceso al mar, podría obligar a los vecinos andinos a la mesa de negociaciones por una disputa por la tierra ya desde el siglo XIX pendiente, ¿no? La Corte Internacional de Justicia de La Haya, que resuelve las disputas legales entre los Estados miembros de las Naciones Unidas, debería anunciar el lunes 1 de octubre sus conclusiones, a la que llegó con un punto crítico después de que Bolivia entabló una demanda en 2013 buscando obligar a Chile a negociar la salida al Pacífico. Estamos viendo las objeciones demócratas en el panel del Senado sobre la elección de la Corte de Trump, obviamente Washington. Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, dice: antes de movernos a votar, es nuestro deber constitucional hacer todo lo posible para descubrir la verdad. Después de escuchar ayer el convincente testimonio del doctor Blasey Ford, no podemos votar con buena conciencia sin audiencia. Al menos, de Mark George, nos sentiríamos con el debido respeto, señor presidente, que hay otros testigos esenciales para que también los escuchemos.
Deberíamos escuchar a otros sobrevivientes de agresión sexual que han presentado una historia creíble y poderosa y que, en mi opinión, también será necesaria. Pero hoy me muevo por haber citado a Mark Judge. But we have not spoken directly in several years. I do not recall the events described by Dr. Presidente del Comité Judicial del Senado, Charles Grassley, republicano, lee carta del amigo de la escuela secundaria de Kavanaugh, Mark Judge, y dice la lectura de la carta. Brett Kavanaugh y yo éramos amigos en la escuela secundaria, pero no hemos hablado directamente en varios años. No recuerdo los eventos descritos por el doctor Ford, por la doctora Ford en su testimonio ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos hoy. Nunca vi a Brett actuar de la manera que el doctor Ford lo describe, y a sabiendas presentó esta carta bajo pena de un delito grave. Mr. Graham. And it is no substitute for testimony before this committee. Mr. Lee. Mr. Cruz. Senador Patrick Leahy, demócrata por Connecticut, dice: voto no, porque viola la costumbre de este comité. La viola. Mr. Durbin. Varios demócratas votando, esto es individual. Senador Mazie Hirono, demócrata de Hawaii, votando, dice: no, me opongo fuertemente. ¿Qué trabajo? La respuesta es no, no, no. No. Mr. Chairman, the votes are 10 yeas, 11 Senador Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey, agitando la cabeza. Todos los demás en silencio. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Demócratas enojados se opusieron a que el Comité Judicial del Senado, liderado por republicanos, votara más tarde, el viernes 28 de septiembre, sobre la nominación del candidato de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, luego de que un senador clave, Jeff Flake, respaldara al juez. Los republicanos parecían tener los votos para aprobar a Kavanaugh en el panel después del anuncio de Flake. La reunión del comité llegó la mañana después de una discordante y emocional audiencia sobre acusaciones de mala conducta sexual contra Kavanaugh, que se apoderó del país y reflejó la división política más grande de Estados Unidos, con una profesora universitaria acusando al juez de conducta sexual inapropiada y el nominado enojado negándolo. Tremendo escandalete con muy buen estilo de cierta forma en la expresión. El comité de 11 republicanos y 10 demócratas fijó el voto para la 1:30, pero las enérgicas objeciones de los demócratas, algunos de los cuales abandonaron la sala en señal de protesta, era: ¿qué trabajo?, dijo la senadora demócrata Mazie Hirono. El senador republicano Chuck Grassley, presidente del comité, eligió a Kavanaugh, lo elogió mientras seguía adelante con la votación. Una votación del comité para aprobar a Kavanaugh que allana el camino para un debate final y una votación en el Senado en los próximos días. Mucha mala conciencia acá, ¿no? Los demócratas han pedido una demora para permitir una investigación del FBI, una medida para respaldar el jueves 27 de septiembre por la American Bar Association, la barra de los abogados, que había respaldado anteriormente su nominación. ¿Por qué lo están cerrando? Creo que es porque están tratando de ocultar algo, dijeron. Mujeres estadounidenses protestan en las puertas del Tribunal Supremo contra la dominación de Kavanaugh. Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Senadores hablando. La actriz Alyssa Milano declara. Joan Baez, la legendaria Joan Baez, canta. Mujeres marchan al Tribunal Supremo de los Estados Unidos con las manos arriba. Kavanaugh grita: se tienen que ir. Mujeres marchan y cantan ante la Corte Suprema. Muéstrenme que es una democracia. ¿Esto es lo que parece la democracia? Muéstrennos que de verdad es una democracia. Sin justicia no hay paz. Canta el pueblo unido, jamás será dividido. Muchos eslogans muy adecuados al tema. Y niños con carteles: Kavanaugh no. Senadores en el podio, ya veremos. Kavanaugh has got to go. Hey, hey, ho, ho. Kavanaugh
Kavanaugh tiene que irse, y tiene que irse ya. Salven a la Corte Suprema, decían. Van a perder toda credibilidad. Muestren que tienen conciencia. Someone speaks with such force about it being a sham, and then talking about what his colleagues. Kamala Harris, demócrata por California, dice, alguien habla con tanta fuerza sobre que es una farsa y luego habla de que sus colegas deben y no deben hacer de manera amenazante, como un matón. No nos van a intimidar, y menos con esas manipulaciones. El senador Macy Hirono, demócrata de Hawái, se reveló a sí mismo por lo que realmente es cuando acusó a los demócratas de una gran conspiración de izquierda. Vamos a poner a un teórico de la conspiración y creyente en la Corte Suprema que se supone que deben ser personas objetivas, que no son guiados por los partidos. Pero ayer supimos que estaban hablando con una persona, el presidente Trump. Senador Dick Blumenthal, Connecticut. Ayer vimos un perfil de coraje, una mujer que dará inspiración y corazón a millones y millones de personas. Estamos diciendo nuestra verdad porque la doctora Blasey Ford tuvo el coraje de decir su verdad. No será ignorada, no le negarán sus derechos. La escucharemos. She will not be denied. She will not be disbelieved. We hear her. I want you to look around. Y la actriz Lisa Milano pide a los sobrevivientes de la agresión sexual que levanten sus manos y miren alrededor la muchedumbre. Justice for my pain because justice was never an option. You're not alone. And for me, nunca traté de encontrar justicia para mi dolor porque la justicia nunca fue una opción y para mí hablar significa revivir uno de esos peores momentos de toda mi vida. Significa reconocer que mi atacante está vivo, así que quiero agradecerle personalmente a la doctora Ford por ser tan fuerte y para nuestro país como patriota. Y luego la legendaria Joan Baez, la cantante popular y activa de derechos civiles, cantaba. No voy a dejar que Kavanaugh me dé la vuelta. No me dará la vuelta. No dejaré a Kavanaugh que me dé la vuelta y siga caminando. Keep on talking, gonna build a brand new world. Ain't gonna let nobody turn me around, no. Turn me around, no. Turn me around, ain't gonna let nobody. El pueblo sigue hablando y cantando, quieren construir un nuevo mundo y dice, no voy a dejar que nadie me dé vueltas. Veamos el regreso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de su exitosa participación en las Naciones Unidas. Estamos aterrizando desde Nueva York, desde la sede de la Organización de Naciones Unidas, estamos llegando victoriosos luego de llevar la verdad de Venezuela, la voz de la patria al mundo. En un viaje importante para la diplomacia bolivariana de paz, que ha significado contacto con las delegaciones de 193 países, bilaterales con la delegación de los países de mayor poder e importancia del mundo y de la región latinoamericana. Y además, lo digo con sinceridad, con franqueza y con modestia, un discurso que impactó profundamente en el debate mundial por la verdad de Venezuela y por la verdad del mundo multipolar que ha nacido y que nadie podrá detener. Venezuela ha llevado su política, su fuerza, su mensaje,
su estrategia, su visión geopolítica. Porque tenemos con el proyecto bolivariano, fundado por el comandante Hugo Chávez, tenemos una visión geopolítica que nunca, jamás antes en Venezuela se había tenido. En Venezuela la política internacional, cuando la oligarquía gobernó, estaba subordinada a lo que dijeran en Washington. No se pensaba ni se actuaba de acuerdo a intereses nacionales o a un pensamiento propio. Es con la llegada del comandante Chávez que Venezuela empieza a tener un pensamiento propio en la visión geopolítica del mundo, una diplomacia propia y una voz fuerte, respetada, muy respetada. Y eso es muy importante para el mundo en que estamos viviendo y para el mundo que van a vivir nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, para el mundo que van a vivir ustedes, jóvenes militares de la patria. El mundo que ustedes van a ver es un mundo distinto y hoy lo estamos construyendo, hoy lo estamos gestando con la palabra, con la acción, con la valentía, con el coraje que tiene Venezuela. Sí, que tiene nuestra patria. Coraje gigantesco. Un país que tiene la valentía de decir las verdades que otros callan. Los gobiernos satélites del imperialismo norteamericano quedaron haciendo cuicui, quedaron en la lona, nocao. Todos los gobiernos satélites del imperialismo, todos los gobiernos de la derecha quedaron nocao. Nocao. Lo único que ellos tienen es repetir el guión del imperio. Es lo único que ellos quieren. Es lo único que ellos tienen. Gobiernos satélites de la oligarquía. Gobiernos satélites de la derecha, que no representan la dignidad de los pueblos latinoamericanos que ellos gobiernan. No la representan, ni la historia de nuestros pueblos. Así que hemos dado una jornada importante, muy importante. Así como Venezuela tiene la valentía, la firmeza de decir las grandes verdades de este mundo, de denunciar las guerras, la injusticia, la opresión. Así como Venezuela tiene la entereza, el coraje para denunciar los crímenes del imperialismo, también nosotros tenemos la capacidad del diálogo, de la diplomacia. También la tenemos. Y tendemos la mano a quien nos las tiende. Y hablamos con quien nos habla. Por ahí se dio un debate en estas 48 horas, el miércoles, el jueves y hoy, si nos íbamos a reunir el presidente Trump y yo. Yo ayer dije lo que tenía que decir. Si algún día hubieran condiciones para una reunión entre el presidente Donald Trump y mi persona, Nicolás Maduro Moro, yo estaría listo para reunirme donde sea, cuando sea, tender mi mano, hablar, verlo face to face, verlo a los ojos. Y sé que si eso se diera, muchas cosas cambiarían. Sería muy positivo el gesto y sería muy positiva la posibilidad de una reunión. Es mi respuesta que la di ayer. Hoy venía volando y me dicen que el presidente de Estados Unidos volvió a nombrarme. Mi respuesta es esa. Yo tengo la valentía y la decisión y el coraje para reunirme con el presidente Trump, saludarlo con respeto y establecer un diálogo de altura, de nivel. La tengo. Si llegara esa oportunidad, no la perdería. Tengan la seguridad, porque yo creo en la diplomacia de la palabra.
creo en la diplomacia de la paz. Y todo lo que hago, lo hago por el bien del pueblo de Venezuela, por la prosperidad de nuestra patria, por el futuro de nuestro país. Todo lo hago de buena voluntad. Y así debemos seguir avanzando. Creo que ha sido una jornada necesaria. En Nueva York recibimos el saludo de mucha gente. Estuvimos en un acto en la iglesia de Riverside en Harlem con más de 2.500 líderes de todas las comunidades de Nueva York. Ayer hubo un acto muy importante que asistió el canciller con líderes de la izquierda y de los movimientos populares de Estados Unidos en general. Todos solidarios con la revolución bolivariana. Todos firmes en su apoyo a la revolución bolivariana. Ayer en la noche salimos a caminar, tarde. Ya está llegando el otoño. Y está nublado en Nueva York. Caminamos 46 cuadras. Saludamos, por aquí saludé a un ecuatoriano que me dio un abrazo. A un venezolano, una venezolana que nos vio por allí. Saludé a un puertorriqueño, a un dominicano, a un grupo de jóvenes estadounidenses en la calle caminando. 46 cuadras. Caminamos por Central Park. Estuvimos en Central Park. Y caminamos por Quinta Avenida. Y luego nos regresamos por Madison Avenue, libres en las calles. Un joven se me acercó y me dijo, ¿qué le parece Nueva York? Y yo le dije, me parece muy linda la ciudad. Me dijo, vengo de un concierto en Central Park, de un grupo africano, me dijo el joven. Y yo le dije, si hubiera sabido, hubiera ido al concierto. Todo esto en la noche, tarde, después de la reunión con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, secretario general Guterres, Antonio Guterres. Tuvimos una reunión de 40 minutos, muy productiva, muy necesaria, muy positiva. Y luego nos fuimos a caminar por las calles de Nueva York, como siempre hago, para sentir la ciudad y además, como hemos sentido ayer, el apoyo. Yo me pongo una chaqueta, una gorra, es difícil identificarme, pero así todo, la gente me identifica en la calle. Y lo que uno recibe es comprensión, solidaridad, apoyo, cariño, alegría de saludo. Así que a la ciudad de Nueva York, a los movimientos sociales, a los movimientos religiosos, a los movimientos culturales, desde Caracas, acá, desde nuestra patria Venezuela, les doy las gracias por tanto apoyo, por tanto respaldo. La revolución bolivariana tiene un gran respaldo en la sociedad de los Estados Unidos. Tenemos un gran respaldo en las bases de los ciudadanos y las comunidades de los Estados Unidos. Y le dije al canciller Arriaza y al ministro Jorge Rodríguez, hay que cultivar las relaciones de hermandad, de amistad, de cooperación con el pueblo de los Estados Unidos, con los movimientos sociales, con los líderes políticos, religiosos, gremiales. Cultivar las relaciones, cultivarlas y apostar al futuro, un futuro común, un futuro de respeto, un futuro de entendimiento. Aquí estamos, pues. Fuimos, vencimos, vinimos y seguimos. Aquí estamos, pues. Fui y vine, sano y salvo y victorioso. Un saludo a toda Venezuela. Aquí estamos para continuar trabajando. Que Dios bendiga a nuestra patria amada. Que Dios bendiga el futuro de paz de Venezuela. Hasta la victoria siempre. Bueno, se fue el retorno y hay mucho testimonial ahí. Caminar por esas calles. Hay que recordar la generosidad del comandante presidente Chávez cuando donó
combustible para calefacción para esos barrios pobres de Nueva York, por ejemplo. Uno en este clima maravilloso, incluso en los climas templados de aquí hacia el sur, no entiende lo que significa no tener dinero para pagar la calefacción. Que la calefacción se transforme en un lujo cuando es una necesidad absoluta. Uno no entiende lo que significa en la mañana ir a lavarse la cara, abrir el grifo y que el agua esté congelada en la tubería, porque sobrevivimos a la noche con todas las frazadas y abrazándonos en la cama. Pero uno no entiende que después necesita ir al inodoro, al water closet, como le quieran llamar al excusado, y que usted levante la tapa y está congelado. Eso significa no tener dinero para calefacción. El comandante Chávez, desde entonces, destinó una partida solidaria para esa gente, de la cual su propio gobierno no se ocupa en esos aspectos tan delicados de la cotidianeidad. Y recibir el estimado saludo cálido de aquella gente de la patria grande, de la cultura del habla hispana, tiene aquel sello que dejó el comandante Chávez, ¿no? Cuando se acordó de aquellos pobres ciudadanos, especialmente los de raza negra, que no tienen dinero para calefacción y que despertarse en la mañana es someterse a una tortura, ¿no? Lo que acabo de decirles no es broma. Hay que estar allá. Una cosa es Arizona, donde por cierto nuestros pilotos dejaron altísimo el listón como aviadores de combate en Red Flag, y me tocó ser testigo de eso, por razones que no voy a explicar ahora, pero que me da para hablar mucho. Y otra cosa es estar en Nueva York y despertarse y no tener agua para cepillarse los dientes, ir a orinar y está congelado el inodoro. Eso es inexplicable para esta maravilla que tenemos en este clima y en esta querida América Latina. Les dejo eso como reflexión, porque a veces, por supuesto, Hollywood no nos muestra eso y la serie de televisión menos. Bueno, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, porque es heredero de aquel TVN5 donde comenzamos en el Cerro Marín, en la Charneca, orgullosamente lo digo. Finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Y el saludo al equipo para este retorno del presidente que dijo buenas verdades allá en la ONU, ¿no? Equipo, a mi voz, ¿cómo quedó eso? Bien. ¿Cómo? Muy bien. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bobis. Disponga usted de las cámaras, señor director.